Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y ha dejado a muchos de nosotros con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres fanático de las series turcas, de sus historias de amor apasionadas y por supuesto, de sus protagonistas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado flotando en el aire durante mucho tiempo, un secreto que por fin ha salido a la luz de la manera más espectacular posible. Estamos hablando de Atay Ulusoy y su confesión de amor. Y no cualquier confesión, sino una que ha sido hecha en vivo, delante de muchísimos ojos, y dirigida a una persona muy especial, Serini Sarkaya. Sí, lo han oído bien. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de este momento tan esperado. Analizaremos las reacciones, exploraremos el contexto de su relación y hablaremos de lo que esto significa para sus carreras y para nosotros, sus fans. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y primicias. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos con esta noticia que es puro fuego. La expectativa que rodeaba a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya era, y sigue siendo, inmensa. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yamun y Mira, una pareja que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, la química entre ellos era innegable. Y es que no era solo una actuación, la forma en que se miraban, la forma en que sus personajes interactuaban, todo parecía tan real, tan auténtico, que los rumores sobre una relación sentimental fuera de las cámaras comenzaron a circular casi de inmediato. Durante años ambos han sido increíblemente reservados sobre su vida personal, manteniendo un aura de misterio que, lejos de apagar el interés, lo avivaba aún más. Han sido vistos juntos en diversas ocasiones, se han intercambiado mensajes crípticos en redes sociales, e incluso se han dedicado palabras de admiración mutua en entrevistas, pero nunca habíamos tenido una confirmación tan directa, tan romántica. La confesión, según los informes y los vídeos que han inundado Internet, tuvo lugar durante un evento especial, una gala o una premiación, donde Atay estaba presente, quizás recibiendo un reconocimiento o participando en alguna entrevista. La pregunta, ya sea directa o indirecta, lo llevó al punto de quiebre. Se dice que ante la presión de los medios o quizás impulsado por un sentimiento genuino e incontrolable, Atay decidió abrir su corazón. Las palabras exactas todavía están siendo analizadas y debatidas por los fans, pero el consenso general es que fue una declaración de amor sincera y apasionada hacia Serini. Imaginen la escena. Las cámaras enfocándolo, las luces, la multitud, y él, con una mezcla de nerviosismo y determinación, pronunciando las palabras que muchos esperábamos escuchar. Se habla de frases como «estoy enamorado de ella», «Serini es el amor de mi vida», o algo similar, que dejan muy poco lugar a la duda. Y la reacción, claro está, fue monumental. Las redes sociales explotaron. Hashtags relacionados con Atay y Serini se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans, divididos entre la euforia y la incredulidad, compartían vídeos, fotos, fragmentos de la confesión, y por supuesto, expresaban su alegría y emoción. Muchos de ellos han sido testigos de su historia desde Medcezir, y han anhelado verlos juntos en la vida real tanto como sus personajes lo hicieron en la ficción. Ver que ese anhelo se ha materializado, aunque sea a través de una confesión pública, es un motivo de celebración para ellos. Por otro lado, algunos medios y algunos fans, acostumbrados a la discreción de Atay, se mostraron sorprendidos por la intensidad y la franqueza de su declaración. Pero, ¿qué hay de Serini? ¿Cómo reaccionó ella? Aunque no estaba presente en el momento exacto de la confesión, se dice que fue informada inmediatamente y que su respuesta también ha sido de profunda felicidad. Se especula que podría haber compartido una historia en Instagram o publicado una foto con un mensaje sutil, pero la emoción de Atay al pronunciar esas palabras en público ya fue un acto de valentía y amor muy poderoso. Ver a un actor de la talla de Atay Ulusoy, conocido por ser tan reservado, hacer una declaración de esta magnitud en un evento público, habla mucho de la profundidad de sus sentimientos. Detrás de esta confesión, hay una historia que vale la pena recordar. La química entre Atay y Serini en Medcezir fue algo que trascendió la pantalla. Sus personajes, Yamun y Mira, pasaron por innumerables altibajos, amores prohibidos, c.e.
Los reconciliaciones y a pesar de todo, su amor siempre parecía ser el motor principal de la trama. El público se enamoró de su dinámica, de la forma en que se complementaban, de la chispa que irradiaban. Y es natural que cuando esa chispa es tan intensa en la ficción, los espectadores deseen que también exista en la vida real. Después de Medcezir, ambos continuaron con sus exitosas carreras, protagonizando proyectos individuales que también fueron aclamados. Atay con series como El Sultán o El Invitado, y Serini, con Lale Debri o Fi, demostraron su talento y versatilidad. Sin embargo, la sombra de Medcezir y de su posible relación siempre estuvo presente, alimentando los rumores y las esperanzas de los fans. Se les ha visto juntos en ocasiones especiales, en celebraciones de amigos comunes, e incluso en vacaciones, pero siempre manteniendo esa discreción que los caracteriza. Quizás hasta ahora el momento no era el adecuado para una confirmación pública, o quizás simplemente querían proteger su relación de la vorágine mediática. Esta confesión de Atay no solo es una noticia romántica, sino que también tiene implicaciones importantes para sus carreras. Para Atay, haber sido tan abierto sobre sus sentimientos podría ser interpretado como una señal de madurez y de valentía. Para ambos, esta confirmación podría abrirles las puertas a nuevos proyectos juntos, algo que muchos fans estarían encantados de ver. Imaginen el impacto de una nueva serie o película protagonizada por ellos, con el telón de fondo de su relación confirmada. Sería un éxito garantizado. Es fascinante observar cómo las redes sociales y el escrutinio mediático pueden influir en la vida de las celebridades. En muchos casos, la presión puede ser abrumadora, pero en situaciones como esta, puede ser el catalizador para que las personas se sientan lo suficientemente seguras y convencidas para compartir sus sentimientos más íntimos con el mundo. La confesión de Atay Ulusoy es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de los personajes, hay personas con emociones reales, con amores profundos y con la valentía de expresarlos. Ahora hablemos un poco de lo que esta noticia significa para nosotros, los fans. Significa que nuestras esperanzas no eran infundadas. Significa que esa conexión que vimos en pantalla tenía un eco en la vida real. Significa que en un mundo a menudo cínico, el amor verdadero todavía puede florecer y ser celebrado. Y para aquellos que amamos las historias de amor, tanto dentro como fuera de la ficción, esta es una noticia que nos llena de alegría y optimismo. Hemos repasado la sorpresa inicial, la euforia de los fans, la historia de su conexión desde Medcezir, y las posibles implicaciones de esta confesión. Sin duda, este es un momento histórico para los fanáticos de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Lo que antes eran rumores y especulaciones, ahora es una realidad pública y romántica. La valentía de Atay al confesar su amor en vivo ha sido aplaudida por muchos, y la expectativa sobre cómo proseguirá esta historia ahora es aún mayor. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por esta noticia tan emocionante. Espero que hayan disfrutado del contenido y que se sientan tan intrigados y felices como nosotros con esta revelación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Atay Ulusoy? ¿Creen que su relación es un reflejo de la química que vimos en Medcezir? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.